Bueno, continuando con la exposición, vamos a dar lo que es una introducción a este trabajo. Este trabajo estadístico reúne un estudio elaborado por la empresa Fasco Perusac, donde se analizó el impacto del consumo de bebidas alcohólicas durante la pandemia en octubre del 2020. El proceso de elaboración de licores es el de las bebidas espirituosas cuyo contenido de azúcar puede variar. De hecho, es un alcohol dulce. Además, se ofrece una variedad de bebidas que incluyen cerveza, whisky, ron, sangría, etc. Cabe mencionar que se han considerado muchos factores desde el estrés, los hábitos, el placer de las celebraciones, que son determinantes e influyentes en su decisión de consumo. Por otro lado, es importante entender quiénes en sus decisiones de consumo son los más afectados durante el consumo de estas bebidas alcohólicas. Por factores emocionales, los empleados o jóvenes o mayores de Fasco Perusac y su estado civil, para poder considerar sus respectivas recomendaciones. Ahora vamos a ver lo que es el tema de planeamiento del problema. Viene a ser lo que es analizar el nivel del área de cobranza de la empresa Fasco Perusac. Ha tenido un bajo rendimiento en este mes de octubre, por lo que queremos identificar las posibles variables que aquejan al problema. Dentro de eso tenemos lo que también son los objetivos de trabajo, que viene a ser identificar a qué se debe el bajo rendimiento de los trabajadores del área de cobranza del mes de octubre de 2020, y también lo que es el objetivo general, ¿no? Que es identificar la cantidad de consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo a la edad de los trabajadores de la empresa Fasco Perú. Por otro lado, también tenemos lo que es la parte de el objetivo específico, donde analizamos el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en el mes de septiembre de los trabajadores de la empresa Fasco. De igual manera, también tenemos lo que es una base de datos, que más o menos resumiendo, tenemos lo que son la edad, cuál es el género, estado civil, situación económica, tipos de bebidas alcohólicas se prefieren tomar, según las veces que se llama, cuántas veces al mes consumen las bebidas alcohólicas y en qué situaciones se podría tomar. Cuánto se gasta al mes en las bebidas, cuánto su estado anímico es cuando es consumido, y también ante la coyuntura que estamos pasando actualmente, el nivel de consumo de las bebidas alcohólicas se ha aumentado o disminuido. A continuación tenemos lo que es las características de la base de datos. Tenemos lo que es la población, la muestra y unidad de análisis. De esta manera también tenemos lo que son los tipos de variables. Podemos especificar justamente lo que hice mención anteriormente y lo que corresponde a su tipo de variable. En este caso vamos a tocar las variables que son cuantitativa, nominal, ordinal y discreta. A continuación va a exponer nuestra compañera Iris Garibay, así que lo doy el pase. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Con respecto al punto, como ya habíamos seleccionado 4 tipos de variables, comenzamos con la tabla de frecuencia primero, que es para poder hallar el rango. Detectamos primero el dato máximo menos el dato mínimo, en las cuales también corresponden el reemplazo de la fórmula. También se realizó la regla de Sturger, en las cuales también figura el reemplazo para poder hallar el número que nosotros necesitábamos, y también el reemplazo para poder hallar la longitud con respecto. ¿Puedes pasar a la siguiente? Nuestra primera variable es en las situaciones que toman las bebidas alcohólicas. Es un tipo de variable cualitativa ordinal, en las cuales podemos sacar la tabla de distribución de frecuencias. La pregunta, como viene a ser, o el tipo de variable corresponde en qué situaciones las tomas. Puede ser en placer, celebraciones, estrés, costumbres, o el no consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Podemos hallar las frecuencias absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, para poder detallar la información que se pudo realizar tras el análisis de la encuesta que se realizó dentro de los trabajadores, ¿no? En la situación podemos ver en nuestro cuadro que el más alto porcentaje en las cuales son los motivos que se beben bebidas alcohólicas son las celebraciones, con las cuales el mínimo valor corresponde únicamente por costumbre, que es un 3.1%,
son algunas de las conclusiones que se han podido obtener con respecto a esta evaluación. ¿Puedes pasar a la segunda? En esta variable podemos detectar la edad. El tipo de variable es cualitativa continua. También mostramos lo que es la tabla de distribuciones de frecuencia. La situación es la misma, en qué situaciones toman. Hemos puesto el rango correspondiente, desde el mínimo al mayor, para poder sacar de igual manera lo que es la frecuencia absoluta simple. Y así con respecto a la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada, ¿no? En este diagrama, distribución, podemos encontrar que el rango más alto, que corresponde a 39%, lo encontramos en el rango de edad de 26 a 43 años, que son los que beben más por motivos de celebraciones. Esa es una de las conclusiones que hemos podido alcanzar con respecto a esta evaluación que se realiza. En la siguiente, por favor. La tercera variable corresponde a bebidas alcohólicas más consumidas. Es un tipo de variable cualitativa nominal. Entre ellos podemos detectar lo que corresponde a cervezas, piscos, ron, sangrías, whisky y otros en generales. De igual manera se pudo obtener la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. En este cuadro también podemos detectar o observar más que todo que el más alto porcentaje en consumo son personas que prefieren la cerveza, y el mínimo corresponde al 9.4% que prefieren el consumo de ron. En la siguiente, por favor. La última variable corresponde al estado civil, que es un tipo de variable cualitativa nominal. Entre ellos están casados, comprometidos, divorciados y solteros. En esta distribución podemos encontrar que el consumo de las personas que fueron encuestadas, tenemos un 59.4% de personas que son solteras, de los trabajadores en la empresa Fasco, y solo el 6.3% son personas divorciadas, ¿no? En las cuales corresponde por esta evaluación que se realizó. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la exposición, ahorita vamos a hablar con el punto número 6, que viene a ser las medidas de tendencia central. Lo que nos piden justamente es en las indicaciones de este proyecto es realizar el cálculo de la medida correspondiente de la variable cuantitativa continua. Por este medio, lo que hemos hecho es seleccionar las dos variables cuantitativas que tenemos, que viene a ser el tema de la edad y también el gasto mensual en las bebidas alcohólicas. Para empezar, hemos seleccionado lo que es la edad, la variable edad, y vamos a obtener lo que es en este caso una tabla de distribución de frecuencias para poder darle cálculo a lo que nos están pidiendo. A continuación podemos ver lo que se ha desarrollado con sus respectivas fórmulas para que se pueda tener más conocimiento cómo se da el paso a paso. Tenemos lo que es la medida de aritmética, ¿no? Que ya dando la interpretación viene a ser que todos los encuestados a la edad promedio es de 33.28 años. De igual manera lo hemos dado para el tema de la media, de la mediana, y con la interpretación en conclusión se viene a dar lo que es que de todos los encuestados, el 50% tiene una edad menos o igual a 31 años. Y de igual manera, como último cálculo, hemos dado con el tema de la moda, dando interpretación a esto, de todos los encuestados, la edad más frecuente viene a ser lo que es 28. Continuando también con la otra variable que seleccionamos, que viene a ser la variable cuantitativa continua, tenemos el gasto mensual en bebidas alcohólicas. Igual se procedió a realizar lo que es su tabla de distribución con los datos obtenidos de la encuesta
Y tenemos también su desarrollo, que viene a ser con la medida aritmética, la mediana y la moda. En la medida aritmética, como interpretación final, damos por dado que de todos los encuestados el gasto mensual promedio es de 43.75 soles. Y en lo que es en la mediana, tenemos como interpretación que de todos los encuestados, el 50% tiene un gasto mensual de 34 soles. En el punto final, que es la moda, como interpretación tenemos que de todos los encuestados, el gasto mensual más frecuente es de 29 soles. Muchas gracias. Continuando con la exposición, a mi compañera Brenda Ruiz. Buenas noches con todos. Bien, el punto que me toca hablar ahora es sobre las medidas de dispersión. Teniendo en cuenta los datos brindados anteriormente, la variable que se va a tocar en este caso es la edad. Para la edad, definitivamente, primero hemos tenido que, en base a la base de datos, a la recolección de la información de la empresa Fastcom, hemos agrupado la edad, en este caso los datos que son 64. De todos estos, los datos máximos que son de 61 años de edad, bueno, en este caso, y datos mínimos de 21 años. Para ello hemos también determinado los rangos. Los rangos los sacamos con una fórmula, en este caso con el logaritmo de n. Redondeando nos figura un 7 para poder determinar el tema de la edad. Y finalmente el objetivo al que queremos llegar, en este caso es determinar cuál es el promedio de la edad de estos trabajadores que son los que consumen mayor índice de alcohol en este caso, de todas las marcas anteriormente expuestas, o los tipos de alcohol. En el tema de la amplitud, también que pueden verificar, también lo hemos promediado a un rango de 6, y de acuerdo a esto hemos alineado los rangos de la edad, ¿no? De 21 a 27, 27 a 33 y así sucesivamente. Posterior a ello también hemos promediado la media aritmética, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y en adelante se puede verificar, muy aparte de los datos brindados anteriormente, la multiplicación de los medios intervalos, que esto nos sirve para poder tener un mayor alcance a lo que queremos saber, ¿no? ¿Puedes continuar con la siguiente PPT, por favor? De igual manera se va a aplicar las fórmulas, simplemente estas se van a reemplazar con los datos ya sacados anteriormente, y para poder hallar la frecuencia absoluta. Para ello hemos reemplazado la información, tanto como los datos, que es 32, el límite inferior 27, la amplitud, que ya lo habíamos mencionado, que es 6, y sucesivamente. Al punto de la mediana, de igual manera se está reemplazando los datos con el cuadro indicado anteriormente, y de igual manera se llega a una conclusión de que el 50% de 64 personas que consumen alcohol tienen una edad menor a 31 años. De esta manera podemos tener conocimiento de que en la empresa Fastcom, de todos los datos que se ha recolectado, podemos definir en este caso de que el porcentaje son menores de edad, ¿no? ¿Podemos continuar? Ya, en ese punto de la varianza, también tomando en cuenta la fórmula, igual según el cuadro presentado anteriormente sobre la multiplicación de los medios intervalos. Varianza. De acuerdo, se ha reemplazado los datos de 77.63 en la fórmula de la varianza, y así sucesivamente en la desviación estándar también, aplicando la fórmula, se llegaba a determinar el resultado de 8.81, reemplazando de igual manera en la raíz cuadrada de la varianza. A continuación le doy el pase a mi compañera, Carla, para que pueda brindar información de los cálculos. Buenas noches con todos, mi nombre es Carla Castro y yo voy a dar información para los cálculos en un intervalo de confianza para la media de una población. Aquí hemos simulado un problema con los datos que tenemos, con la base de datos que tenemos, y lo que queremos es conocer el consumo de bebidas alcohólicas de los trabajadores
de la empresa Fasco y se toma una muestra aleatoria de 51 personas, ¿no? Se calcula un promedio de 33. Por encuestas pasadas se sabe que el nivel de consumo de alcohol de los trabajadores tiene una desviación estándar de 9.6. Queremos hallar un intervalo de confianza al 95% de la edad promedio de trabajadores que consumen alcohol mensualmente, ¿no? Los datos que tenemos es el tamaño de la muestra, que es 55, desviación estándar de esta muestra, que es el 9.6, y la media, que es 33, ¿no? Acá tenemos la fórmula, que en el intervalo de confianza tenemos que sumar la media con Z, que es 1 menos alfa entre 2, por la desviación estándar y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Reemplazamos estos valores, ¿no? Y tenemos un nivel de confianza del 95%. Entonces, el promedio de trabajadores que consumen alcohol mensualmente están en un intervalo de 30.46 y 35.54. Aquí tenemos un diagrama sobre el intervalo de confianza. No la pases todavía. Al anterior. Al intervalo de confianza, como podemos ver, ¿no? El intervalo de confianza está a la derecha, ¿no? Y ¿cómo lo medimos? 1 menos alfa es el 0.95, alfa entre 2 es 0.05, y eso es lo que vale alfa. Alfa es igual a 0.025. Siguiente, ahora sí. Acá tenemos otro, lo que queremos medir acá es un intervalo de confianza para la proporción de una población, ¿no? Acá hemos seleccionado una muestra aleatoria de 60 trabajadores de la empresa y se encuentra que 14 prefieren tomar whisky, ¿no? Queremos encontrar un intervalo de confianza al 95% para la proporción de la población de trabajadores de esta empresa que prefieren consumir whisky. En datos de la población tenemos que son 60 personas, la media que es 14, ¿no? La proporción, ¿cómo la hallamos? La media entre el tamaño de la muestra, que nos va a dar 0.23, y el nivel de aceptación vendría a ser 1 menos la proporción que es 0.077, ¿no? Para un nivel de confianza al 95%, lo medimos con 1 menos alfa, que nos da 0.95, alfa es igual a 0.05, y alfa entre 2 vendría a ser 0.025, ¿no? Reemplazamos la fórmula, ¿no? Reemplazamos la fórmula y tenemos que el intervalo de confianza vendría a ser de 0.124 para la proporción 0.124 es menor a la proporción, pero mayor a 0.336, ¿no? ¿Qué quedamos en las conclusiones? Con un 95% de confianza, la verdadera proporción de trabajadores de la empresa Fasco, del área de cobranza, que prefiere consumir whisky, se encuentra en el intervalo de 1.13 y 0.34. Entonces, dentro del 13% y 34% de esta población. Siguiente. Le doy pase a mi compañero Michael. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michael Linares Reyes. Me ha tocado la prueba de hipótesis para la proporción de una población. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por la mascarilla, estoy en el trabajo. Y bueno, con los siguientes datos, ¿no? No, me toca, he creado un problema, ¿no? Que con los siguientes datos, si se puede desestimar que menos del 25% de los trabajadores de la empresa Fasco toman o no por placer. Bien, como han visto mis compañeros, como han mostrado, una tabla en la cual, por ejemplo, se muestran en qué situaciones toman. Unos toman por placer y
¿Cuántos toman por placer? Según la encuesta, son 15, y el porcentaje que representa a los 15 es el 23.4%, ¿no? En total de personas que han sido encuestadas, ya sabemos, son 64 personas, de las cuales, vuelvo a reiterar, solo toman 15. Entonces, compañeros y profesor, ¿qué me dice la teoría para plantear un problema de hipótesis de proporción poblacional? Me dice que yo debo tener la proporción que me afirma el problema de alguien, ¿no? Y debo tener la proporción de la muestra. En este caso, la proporción de la muestra que toman por placer es 23.4%. Y el problema me dice que yo debo trabajar con un alfa de 3%. Continuando con esto, la teoría me dice que para plantear un problema de hipótesis, tengo que plantear, ¿no?, 6 pasos. Y el primer paso es el siguiente. El primer paso es el planteamiento de hipótesis, que es cuando hablamos de hipótesis, ¿no? Cuando existen dos tipos de hipótesis, ¿no? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Y la hipótesis de la alternativa, o sea, H1, es lo que creemos, ¿no?, sobre una base de datos. O sea, vamos a suponer, ¿no?, que el planteamiento del problema, al interrogarnos que si menos del 25% de trabajadores toman por placer a partir de la muestra obtenida en la encuesta, ¿no? Entonces, el primer problema es plantear la hipótesis. ¿Y cuál es? H1. La hipótesis alternativa va a ser que la proporción sea menor a 25%. Porque eso es lo que queremos saber, ¿no?, si es cierto o no. Y la hipótesis nula va a ser lo contrario a ello, mayor o igual que el 25%. Entonces, el 25% va a ser la proporción de prueba, ¿no? Vamos a probar si realmente eso es cierto. Como paso número 2, el nivel de significación es igual a alfa, que es igual al 3%, ¿no? Eso también estamos suponiendo, ¿no?, el 3%, porque yo puedo poner un alfa de 5% o 1%. Cuanto más pequeño sea, más seguro va a ser el nivel de cálculo. Entonces, según la investigación, cuando alfa vale 3%, el punto crítico vale 1.88, o también menos de 1.88, que hay simetría. Entonces, cuando alfa vale 3%, que en este caso vamos a ponerlo así, el punto crítico vale 1.88. Lo más importante acá es entender cómo se hace una hipótesis de proporción de una población, ¿no? Paso número 3. Vamos a determinar el Z de prueba, ¿no? Y aplicamos una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? En el numerador, ¿no?, la proporción de la muestra menos la proporción de la prueba entre la raíz cuadrada de la proporción de prueba por 1 menos la proporción de prueba entre la cantidad de elementos de la muestra. La proporción de muestra es 23.4%, ¿no? Viene a ser 0.2.
34 menos 0.25 entre la raíz cuadrada de 0.25 por 0.75 entre 64. Y todo esto, ¿cuánto sale? Menos 0.29, ¿no? Y con eso ya tenemos el Z de prueba. El siguiente paso es graficar. Entonces, aplicamos el gráfico, ¿no? Las curvitas de Gauss. Y pongo el Z a su cero crítico y justamente de ahí a la izquierda está la región de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Y miremos qué sucede, que en este caso, el Z de prueba no llega a la región de rechazo, llega a la región de no rechazo. En el paso número 5, ya vamos a tomar la decisión. ¿Y qué decimos? Decimos que como la Z de prueba no está en la región de rechazo, entonces no rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, se concluye entonces que si no se rechaza la hipótesis nula, se tiene que rechazar la hipótesis alternativa. ¿Y qué significa esto? Que significa, ¿no?, que al rechazar no se puede decir que menos del 25% toman por placer. Eso sería la respuesta. Hoy pase a Carlita nuevamente. Buenas noches. Acá tenemos la prueba de independencia. La prueba de independencia es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables, ¿no? Acá tenemos dos variables, el consumo de alcohol y los niveles de productividad. Hemos querido saber con esta prueba de independencia si uno depende del otro. Para esto, primero vamos a plantear la hipótesis que no existe relación entre la baja de productividad en el trabajo con el consumo de bebidas alcohólicas en los trabajadores de la empresa Fasco. La H1, existe relación entre la baja de productividad en el trabajo con el consumo de bebidas alcohólicas en los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿No? Aquí vamos a trabajar con un nivel de significación de alfa que es igual a 0.05. En el paso 3 damos el estadístico de prueba. Esta es la fórmula del estadístico de prueba, ¿no? Que es la prueba de cómo van a salir los resultados para esta hipótesis que vamos a hacer. En la región crítica, para usar esta región crítica tenemos que usar la tabla chi cuadrado, ¿no? Ya haciendo la fórmula y sacando los resultados, podemos ver que en las conclusiones debemos concluir con un nivel de confianza del 95%, alfa es igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, podemos decir que existe relación entre la baja de productividad en el trabajo con el consumo de bebidas alcohólicas en los trabajadores. Aquí en el gráfico vemos que x cuadrado es igual a 1 menos alfa, ¿ya? Por, que viene a ser igual a x cuadrado, que es 0.956, que esos valores tenemos que hallarlos en la tabla chi cuadrado, que nos da 1.635. Eso sería todo. Estas son las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos concluir? En conclusión, las bebidas alcohólicas más consumidas en este grupo de trabajadores es la cerveza. El 50% de las 64 personas que han sido encuestadas consumen alcohol y tienen una edad de menor a 31 años. En conclusión, menos del 25% de los trabajadores toman bebidas alcohólicas por placer. El 60.9% de personas toman bebidas alcohólicas en un rango de edad de 26 a 43 años.
se puede indicar que el 59.4% de los trabajadores son solteros. Recomendaciones. Se recomienda concientizar a los jóvenes a que reduzcan el consumo de bebidas alcohólicas porque debido a la pandemia que el mundo viene atravesando, los especialistas en salud recomiendan tener buenas defensas para no ser víctimas del COVID-19. Las bebidas alcohólicas en exceso son dañinas para la salud, por lo que se recomienda consumir de manera responsable para evitar poner en riesgo nuestra vida y salud. Muchas gracias.